Buenas tardes. Ay, cuánto quisiera decir Shabbat Shalom porque ha empezado el sábado, pero se está acabando. ¿Cómo han estado? ¿Cómo están aquellos que se unieron con nosotros por las redes sociales? Esperemos que estén bien. Estamos muy felices y muy gozosos de poder seguir continuando las Sagradas Escrituras. Y aunque estamos llegando al fin de esta gran campaña, es tiempo de conocer a Dios. Puede ser que produzca un poco de nostalgia, pero salimos con el corazón muy alegres, porque verdaderamente el nombre de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo han sido exaltados en esta campaña. Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles. El hermano Daniel Cúcaro terminó hablando de Daniel capítulo 12. Y los himnos que nuestro hermano Freddy escogió para cantar en esta tarde van excelente con el tema que vamos a tocar. Verdaderamente estamos viviendo en tiempos difíciles donde necesitamos poner nuestros pies bien fundamentados en la palabra de Dios. La crisis que se viene no se va a poder resistir con la filosofía humana. Y para mí es un privilegio y un honor el poder compartir con ustedes hoy estas palabras de ánimo. Pero antes de empezar, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder abrir las Sagradas Escrituras. Pedimos, Padre, que en este momento nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos y que podamos nosotros recibir tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre, a creer en tu palabra y a estar seguros de que tú estás con nosotros y que no nos has abandonado. Te pedimos todas estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El título del tema, vamos a buscarlo, es la voz de los profetas. ¿Por qué la voz de los profetas? La palabra de Dios es algo especial. Desde los tiempos antes de que Cristo caminó en esta tierra como un ser humano, Dios llamó a hombres y los inspiró con su espíritu para que nos entregaran su palabra, la palabra de Dios. Pero estos profetas, estos apóstoles, estos discípulos, a lo largo del tiempo, obviamente, han fallecido y están en el polvo de la tierra. Pero sus palabras siguen. ¿Por qué digo que siguen? Porque esas palabras que ellos compartieron les pertenece al único Dios verdadero. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca cambiará. Será la misma. Incluso cuando estemos en el cielo, será algo que estaremos nosotros estudiando por la eternidad. Queriendo decir que la palabra de Dios es una fuente ilimitada, infinita. No tiene límite. No se le conoce cuál es el final del conocimiento o la palabra el pleno conocimiento en su totalidad. Porque siempre vamos a nosotros estar aprendiendo constantemente de la palabra de Dios. Pero en estos días que nosotros vivimos en el medio de la apostasía, en el medio de los problemas del mundo, en el medio de todo tipo de circunstancia penosa que hemos tenido que vivir, estamos nosotros seguros que la palabra de Dios está vigente para nuestro tiempo. Y aunque estos profetas en sus tiempos levantaron su voz en cuello y alto para proclamar las palabras que Dios les habían dado, aunque estén hoy en el descanso, nos toca a nosotros proclamar estas palabras. Los profetas profetizaron lo que Dios les entregó. La voz de los profetas se levantará hoy para hablar, predicar y compartir estas palabras. ¿Se entiende? Ahora, hay algo interesante
en el sermón que había compartido el jueves, había compartido unas anécdotas o unas citas de Martín Lutero. Hoy no va a ser algo diferente. Hoy en realidad quiero explotar un poco más de este gran reformador. Martín Lutero dijo en su tiempo: yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y fuese a volver ¿cuándo? Mañana. Palabras excelentes, exquisitas, que van de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y verdaderamente hoy nosotros tenemos que predicar como si Cristo hubiese muerto ayer, resucitó hoy y mañana ¿de qué? Ha de regresar. Pero también Martín Lutero declaró: la paz sí es posible, pero la verdad a cualquier costo. Si nosotros podemos intentar hallar la paz entre las personas, adelante. Toma todas las oportunidades que se te aparezcan. Pero si la verdad entra en peligro, nunca la pongas ni la sujetes a nada. La palabra de la verdad siempre debe de ser dicha. La hermana White, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, hablando sobre los días de trabajo y prueba que pasaron los discípulos y los apóstoles, nos da palabras de ánimo en esta tarde. Ella dice: en medio de la constante tempestad de oposición, el clamor de los enemigos y la deserción de los amigos, el intrépido apóstol casi se descorazonaba. ¿Estaba pasando los apóstoles y al apóstol Pablo por la misma experiencia que estamos pasando nosotros? Absolutamente. Nuestros amigos y aquellos que dicen creer en la verdad se han levantado en contra nuestra. Y así como uno se siente descorazonado, uno se siente sin aliento, uno se siente cansado, uno se siente sin ánimo, también lo estaba el apóstol. Pero el apóstol miraba hacia atrás, hacia el Calvario, y con nuevo ardor se empeñaba en extender el conocimiento del crucificado. No estaba sino hollando la senda manchada de sangre que Cristo había hollado antes. No quería desistir de la guerra hasta que pudiera arrojar su armadura a los pies de su Redentor. ¿Cuánta realidad existe en esas palabras en nuestras vidas? ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir hollando el camino manchado por la sangre de Cristo hasta alcanzarlo a Él y soltar nuestra armadura a sus pies? ¿Estamos nosotros dispuestos a ser soldados de Cristo y pagar el precio que le toca a todo aquel que se levanta a decir la verdad? Como había dicho y había sido declarado en esta mañana, para decir la verdad siempre viene con un precio. Y los profetas verdaderamente pagaron ese precio. Pero ¿estás tú dispuesto, mi querido hermana y hermana, a pagar ese precio? Dice la hermana White en el capítulo 58, hablando sobre la iglesia triunfante. Ella declara: los discípulos cumplieron la comisión que Cristo les dio. Y ella va a denotar su comisión, si ustedes leen en el capítulo, y quiero que lo lean completo. Pero más adelante ella declara: el evangelio fue llevado a toda nación en una sola ¿qué? Generación. No había internet, no habían aviones, no habían barcos que tenían motores potentes para poder viajar a través de los océanos en poco tiempo. No había carreteras, expressways, no había trenes, no había buses, no había nada de la tecnología que nosotros tenemos hoy. No obstante, el evangelio llegó a alcanzar el mundo entero. ¿En cuántas generaciones? En una. Quiere decir que esta verdad del Padre y del Hijo, que existe desde el momento que el plan de la salvación, el pacto eterno, fue hecho entre el Padre y el Hijo, y ha perdurado todo este tiempo, en esta generación va a alcanzar al mundo entero. Lo mismo que fue ayer será hoy. Los 12 discípulos no estaban solos en esta obra. Se unieron a ellos hombres que sentían el mismo ardor por el evangelio como lo sentían ellos, y los ángeles que estaban siempre listos y preparados para ayudarlos.
Más adelante ella continúa diciendo, los discípulos eran hombres que sabían hablar y orar sinceramente, hombres, ojo, que podían apoderarse de la fuerza del poderoso de Israel. Ese era el secreto del por qué el evangelio llegó a alcanzar el mundo entero en una sola generación. Y sigue diciendo ella, cuán cerca estaban de quién, de Dios. Y cuán estrechamente ligaban su honor personal a su trono. Su honor era el honor de ellos. La verdad de Dios era la suya. Cualquier ataque al evangelio hería profundamente sus almas y con todo el poder de su ser luchaban por la causa de Cristo. Cristo se revelaba a ellos y le miraban como su guía. Esta es la herencia que dejaron los verdaderos padres de la iglesia. Los discípulos de Cristo. Esta es la reputación que ellos tienen registrado en el cielo. ¿Tendremos nosotros nuestra reputación de la misma forma mostrada en el cielo? ¿Estarán nuestros nombres al lado de estos hombres que se dedicaron a predicar el evangelio? Vamos a ver si ellos son los únicos. Sigue diciendo la hermana White, siglos de fiera persecución siguieron al establecimiento de la iglesia cristiana, pero nunca faltaron hombres que consideraban la edificación del templo más preciosa que su propia vida. El enemigo de la justicia no escatimaba ningún esfuerzo para detener la obra encomendada a los edificadores del Señor. Después de los discípulos vinieron varios pequeños pueblos, uno de los cuales sus nombres hoy en día son altamente mencionados, los valdenses. Después de los valdenses se levantaron los reformadores. Después de los reformadores se levantó un pequeño grupo, fiel como la brújula al polo del norte, llamado los pioneros adventistas. Por el momento llega la generación de hoy. ¿Estará la generación de hoy puesta en este listado de hombres que se levantaron a predicar la verdad de la misma forma en que lo hicieron los de antaño? ¿Será que hoy en día existen algunos que quieran brindar su cuello, su garganta, su voz, su lengua para ser conocidos como la voz de los profetas en estos últimos días? Hermanos, si tú te llamas ser cristiano, hay algunas cosas que tenemos que nosotros explicar. Y vamos a empezar con una lista que verdaderamente debemos de nosotros analizar, debemos de nosotros interiorizar y asegurarnos de que estamos por este camino. Hoy vamos a permitir que los profetas y los apóstoles y los discípulos nos hablen directamente y nos den el ánimo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Primeramente, si tú te consideras ser un cristiano, el cristiano es un soldado que debe de estar completamente entregado a la causa sin pensar en sí mismo. Nadie que se dice ser soldado va a la guerra y es un buen soldado si no está entregado a la causa, si no está entregado a la bandera, si no está entregado a su patria, si no está entregado a su líder, a su general. Por lo tanto, la palabra cristiano, que viene de Cristo, quiere decir alguien que siga a Cristo, alguien que fija sus ojos en Cristo. Si tú te llamas ser cristiano, pues tienes que ser un soldado. ¿Qué nos dice a nosotros el apóstol Pablo? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 7. Él dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Dices tú ser soldado de Cristo? Pues mi hermano, te extiendo la invitación de las Sagradas Escrituras. Sufre penalidades con Cristo. Si no estás dispuesto a ser soldado,
no creo que este sea el camino que mereces. Porque el camino que el Señor le habló a los discípulos no le dijo que era grande y ancho y fácil, no. Cristo dijo, ¿qué cosa? El camino es ¿qué? Es pequeño, es angosto, es terrible, es duro. La puerta es pequeña, no caben grupos de millares de personas. La salvación no se trata de mayoría, se trata de calidad. La salvación no se trata de que ahora millones se han convertido en un día y reconozcan que Cristo es el Señor de la tierra. No, vendrán muchos diciendo, Señor, Señor. Pero ¿cuál será la respuesta de nuestro Maestro? Apartaos de mí, que no os conozco. El evangelio de Cristo es un evangelio que verdaderamente es para los valientes. Para hombres como Isaías, que a edad temprana se olvidaron del mundo y se dedicaron a la obra de Dios. Para hombres como Jeremías, que a pesar de que él amaba a su pueblo de Israel y les estaba amonestando y les estaba anunciando que venía juicio, lo apedreaban, lo golpeaban, lo quisieron matar varias veces, pero aún continuaba, ¿qué cosa? La lucha. Es para hombres como Pablo, que a pesar de que fue llevado frente al emperador romano, se le dio una sola oportunidad para él poder defender su caso. ¿Y qué decidió él? ¿Salvar su vida? No, presentar el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué le costó a Pablo? Su cabeza. El evangelio es para hombres como Juan el Bautista, que se declaraba, soy la voz en el desierto, porque nadie quiere ¿qué cosa? Escuchar. Y cuando llegó el momento para Juan el Bautista llamar al pecado por su nombre, ¿qué le costó? Su vida. Y dentro de la iglesia de Dios se levantan muchos que se aclaman ser cristianos, pero son lobos rapaces. No tienen el Espíritu de Cristo. Pero un buen soldado sí recibe el Espíritu de su Señor y empieza a caminar el camino que ya ha sido hollado por su Salvador, ese camino ensangrentado por su Salvador hacia la cruz. Mis queridos, el cristiano es aquel que siga a Cristo a donde sea que Él vaya. ¿Qué nos declara a nosotros las Sagradas Escrituras? Bueno, el mismo Cristo nos da a nosotros dos parábolas. ¿Y qué nos dicen estas dos parábolas? Porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde, ¿qué cosa? Recostar la cabeza. Cristo le está diciendo, ¿estás tú seguro que quieres seguirme a donde sea que yo vaya? Porque este camino no es fácil. Este camino no es de dinero, este camino no es de fama, este camino no es el camino que todo el mundo quiere pisar. Y sigue diciendo, otro le dice, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Si estás dispuesto a ser soldado de Cristo, si estás dispuesto a ser llamado cristiano, primeramente es el reino de los cielos y lo demás será ¿qué cosa? Añadido. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a nosotros a abandonar las cosas de este mundo? Como estaba diciendo Misael en esta mañana, a él como joven se le presentó la oportunidad de ir a estudiar, hacer una carrera, de hacerse un hombre, de crecer, tener un título, ejercer un buen trabajo en la vida. Pero recibió un llamado en su corazón. ¿Y cuál fue ese llamado? El de los discípulos. Sígueme. Recoge tus cosas y ¿qué cosa? Sígueme. ¿Y qué vamos a hacer, Señor? Yo te haré pescador de hombres. No para que los vendas al mundo y hagas dinero de ellos. ¿Qué es lo que hace un pescador? Pesca los peces del mar y los vende para que la gente pueda alimentarse y para él poder hacer ¿qué cosa? Su dinerito, ¿sí o no? Pero Cristo no llamó a nadie a pescar a hombres para hacer dinero de ellos y venderlos como esclavos. Ven y yo os haré pescadores de hombres para que conozcan la verdad. Y la verdad os hará ¿qué cosa? Libres.
Ese es el camino que le espera al verdadero cristiano. Pero aún así, para la generación de hoy, Apocalipsis 14:4 nos habla claramente y nos dice: estos, hablando de los 144,000, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El cristiano significa aquel que siga a Cristo donde sea que vaya el Cordero. El cristiano es aquel que vive para Cristo y no para sí mismo, pensando en glorificar el nombre del Padre y del Hijo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 21? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Aquí estaba hablando el apóstol sobre la naturaleza divina, el Espíritu Santo. Y dice el apóstol que Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y sigue diciendo: y el morir es ganancia. ¿Por qué? Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso lo encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ojo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto, mi hermano, significa recibiendo el don del Espíritu del Hijo que envía el Padre, tal como está declarado un poco más adelante en Gálatas 4, 4 al 6. Porque el Padre os ha enviado el Espíritu del Hijo que clama desde nosotros: Abba, Padre. Esto es lo que significa ser cristiano. El vivir para Cristo, ¿qué cosa es? Porque para mí el vivir para Cristo, ¿qué cosa es? Es bendición. Y el morir es ¿qué cosa? Ganancia. Sea como sea, en la vida o en la muerte, serviremos a Jehová. ¿Cuáles fueron las palabras de Josué? Escogeos hoy vosotros a quién serviréis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuál fue la respuesta de los 3 jóvenes hebreos frente a la crisis? No nos vamos a arrodillar a ninguna estatua y a ningún rey o reina Nabucodonosor. Y nuestro Dios nos puede librar. Pero aunque no nos librara, nosotros no adoraremos a la estatua. ¿Y qué le pasó a los 3 jóvenes hebreos? Fueron echados ¿a qué cosa? Al horno. ¿Estamos nosotros dispuestos a servir en la vida o en la muerte, mis queridos? El cristiano tiene un solo credo. ¿Cuál es el credo del cristiano? Sola Escritura. El grito que se escuchó al principio de los 1500. Sola Escritura, sola Escritura, solamente la palabra. El grito de los reformadores. ¿Contra qué? Contra las injusticias de la iglesia, contra las mentiras de los hombres, contra los engaños de los líderes. Sola Escritura era el grito que se escuchaba en los 1500 en adelante. Incluso cuando llegamos al movimiento adventista del séptimo día, que fue declarado tanto por los pioneros como por nuestra sierva, la hermana White: para nosotros solamente hay un solo credo. ¿Y cuál es ese credo? Sola Escritura. Nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la palabra. La palabra es el todo del hombre. Eso lo vemos nosotros registrado desde el tiempo de Isaías, cuando Isaías le declaró al pueblo a la ley y a ¿qué cosa? Al testimonio. Una forma hermosa de decir sola Escritura. Salmo 119, 7 al 12 y el versículo 105 nos dice algo interesante. Nos dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, hablando de las revelaciones de Dios. Tus estatutos guardaré, hablando de la ley de Dios. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, hablando de las sagradas escrituras. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, hablando del carácter de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. He escuchado tu voz para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos, enséñame tus designios, enséñame tu voluntad.
Y ahora el versículo 105 que tanto todos nos conocemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Para el cristiano solamente hay un solo credo y esa es la sola escritura, la palabra de Dios. Mateo 7:24 nos declara: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Sobre qué cosa? Sobre la roca. El firme fundamento de todo cristiano es la verdad, la palabra de Dios. Cristo declara: yo soy la verdad. Juan el Bautista, el profeta, declaró: el verbo era ¿quién? El Hijo de Dios. Ese es nuestro fundamento. Esa es la roca eterna. Pero continuamos con nuestra línea de qué significa ser un verdadero cristiano. Porque hay muchos con ese nombre, pero más bien son discípulos de Satanás que otra cosa. El cristiano vive, no solamente la tiene como credo, pero vive de la palabra de Dios. Isaías 55:3: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué dice ahí? Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. El verdadero cristiano vive por la palabra de Dios. Filipenses 2:16 nos dice: asidos, en otras versiones dice fundamentados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. De cierto os digo, viene la hora, y es ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, ¿qué cosa? Vivirán. ¿De qué vive el cristiano? De la palabra de Dios. ¿Qué resucitará a los muertos en Cristo? La palabra de Dios. ¿Están entendiendo lo que significa ser cristiano? Si continúo y ustedes no aceptan lo que la palabra declara, están poniéndose en problemas. Pero bueno, ustedes son valientes. Vamos a ver qué más nos dice la palabra. ¿Qué cosa es ser un cristiano? El cristiano predica, come, vive, respira el evangelio eterno. Vemos nosotros aquí registrado en Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el pan de vida? Cristo. ¿Cuál es el pan que nos alimenta? El pan espiritual, la palabra de Dios. De eso es lo que vive el cristiano. ¿Sí o no? ¿Qué más nos dice Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué desde su interior van a correr ríos de agua viva? ¿Quién es el agua viva? Es Cristo. Entonces, si Cristo mora en nosotros, desde nosotros habrá una fuente infinita de agua viva que brotará y saciará la sed de aquellos que buscan la verdad. Esto es ser cristiano, recibir a tu Señor. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hablando del verbo, y más cortante que toda espada de dos filos, el espíritu, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros vemos que Cristo nos está hablando directamente hoy a través de ¿quién? Del apóstol, y nos está declarando que su palabra es viva y es eficaz. Pero ¿estás tú dispuesto a aceptar la realidad? Te dice ser cristiano, pero ¿verdaderamente eres cristiano si no crees estas cosas? El cristiano se esfuerza por vencer al pecado. No solamente dice creer en Cristo y que lo va a seguir y que va a recibir a Cristo en el corazón. Si tú recibes a Cristo en el corazón, algo tiene que cambiar. Y lo primero que va a cambiar, mis queridos hermanos, es que el cristiano se esfuerza por vencer ¿a qué cosa? Al pecado. ¿Y por qué? Bueno, primeramente, ¿de dónde proviene toda fuerza para nosotros poder vencer? De Cristo. La palabra en Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo, que ¿qué cosa? Que me fortalece.
Estoy cansado de ver estos versículos por el Facebook, por el YouTube, por todo tipo de medios sociales. La gente hablando de una carrera, la gente hablando de un maratón, la gente hablando de metas que se proponen en la vida. Pero nadie pone: estoy luchando contra el pecado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? ¿Estamos nosotros interesados en abandonar el pecado? Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si tú dices ser cristiano, no puedes estar alimentando los deseos de la carne. No estás llamado a alimentar los deseos de la carne. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay muchos dentro de nosotros que aclaman ser cristianos, que dicen estar contra el pecado, pero no siguen a la justicia, no tienen fe, no hay amor, no hay paz y están en contra de los que de corazón limpio invocan al Señor. Si tú quieres ser cristiano, esto tiene que ser parte de la descripción de tu vida. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, el apóstol está hablando a la iglesia de Gálatas, el apóstol está hablando a los grupos cristianos en aquel tiempo. Dios nos está hablando hoy para alimentar los deseos de la carne. Alimenta el hombre espiritual. Si no estás dispuesto a hacer esto, los próximos 2 pasos que vamos a leer van a ser fuertes. El cristiano es aquel que busca vencer al pecado porque tiene la fe y la convicción que todo es posible en Cristo que nos fortalece. ¿O acaso solamente creemos 2 Corintios 3:17 para cuando se trata de explicar el Espíritu? El Señor es el Espíritu y nos quedamos ahí. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, allí hay ¿qué cosa? Allí hay ¿qué cosa? Libertad. ¿Cómo nosotros podemos decir que creemos en 2 Corintios 3:17 si no enfatizamos que donde está el Espíritu hay libertad de pecado? Donde está el Espíritu hay libertad de mentiras, hay libertad de engaños, hay libertad del vino de la Babilonia. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver cuál es el próximo paso. Paso número 8. ¿Qué nos dice? El cristiano es aquel que busca solamente en ser un experto en hundir al yo y morir al yo. He escuchado a muchos cristianos decir: oh, yo estoy santificado, me estoy santificando. Estás mal. Tú no te santificas, te santifica el Señor. Nuestro trabajo es hundir y morir al yo, tal como lo declara la palabra, tal como lo declaran los apóstoles. Gálatas 2:20, con Cristo estoy, una vez más, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 2:20 nos añade: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, cómo, si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cómo se va a manifestar la vida de Jesús en nuestra carne mortal? ¿A través de qué? De su Espíritu. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La oración de Cristo constantemente fue al buscar que sus discípulos fueran santificados a través de ¿qué? De su poder, no del poder del hombre. Creamos nuestra propia justificación y ya no creemos en la justificación por la fe. Ya no creemos en ser justificados por Cristo. Ahora creemos en ser justificados guardando las leyes y todas las cosas y los preceptos, porque creemos que el poder está en nosotros, pero no. ¿Qué vas a hacer tú cuando te encuentres frente al Rey de Reyes,
al Rey de Reyes y Señor de Señores y no estés reflejando su carácter, no te va a reconocer. Mis queridos, el cristiano no es un luchador inquisidor. El cristiano no es un luchador inquisidor, es un experto en las palabras de vida, de salvamento. El cristiano no está para perseguir a los demás, no está para acusar a nadie. El cristiano está para predicar la verdad, presentar la verdad, el evangelio eterno, Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Las buenas nuevas que tú tienes que compartir con las personas. ¿Conoces a Jesús? ¿Sabes que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sabes que Dios envió a su Hijo para que muriera por ti para perdón de tus pecados? ¿Sabes que si tú invocas el nombre del Señor, tú y tu casa serán salvos? Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué cosa? Condenado. El mundo ya está condenado. Llamar al pecado por su nombre siempre. ¿Cómo vas a hablar de las buenas nuevas y no dar a notar la necesidad que tiene el hombre si no llamas al pecado por su nombre? El mundo no necesita más condenación del que ya tiene. El mundo necesita las palabras que lo salvarán. Y esas palabras se encuentran en las Sagradas Escrituras. Esas palabras se encuentran en el Evangelio eterno. ¿Para qué fue que Cristo envió al Hijo? ¿Para condenar al mundo? La respuesta es no. Juan 3:17. Y no lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de ¿quién? De Él. Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión. No ser en unos luchadores inquisidores, expertos en perseguir y con pinzas escoger supuestamente los errores de los demás. No. Debemos de ser expertos en compartir palabras de ánimo, palabras de vida, las palabras del buen maestro, las palabras que salvan. ¿Cuál es el nombre que tiene poder bajo los cielos en esta tierra? Que tiene el poder para salvar, transformar. Es Cristo. ¿En cuál nombre nosotros echamos afuera demonios? Cristo. ¿En cuál nombre nosotros pedimos para el sanamiento de nuestros enfermos? El nombre de Cristo. ¿En cuál nombre nosotros vamos a predicar el evangelio? El nombre de Cristo. Nadie está llamado a ser juez de nadie, pero sí estamos llamados para ser salvavidas, para ayudar a aquellos que se están hundiendo y conllevar su vista al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el cristiano es un rescatista en las mareas de este mundo. Si se pierde una verdad, la encuentra. Si se está hundiendo un alma, la lleva a Cristo. Si algo se interpone en su camino, lo mueve, pero nunca deja de fijar sus ojos en Cristo. Y tenemos entonces dos parábolas más. Lucas 15 dice, el mismo Jesús declara, ¿qué hombre de vosotros, hablando con los fariseos, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Cuál es el trabajo del evangelio en esta tierra? Y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. ¿Qué fue lo que hizo Cristo, el buen pastor? De las 100 ovejas se le perdió una. ¿Y qué fue lo que él hizo? Vino a rescatarla. Ejemplo os he dado, declaró Jesús. Pues ya tú sabes cuál es el ejemplo que él te dio. Él vino a rescatar. Él vino a buscar. Él vino a hallar. Cada vez que Dios habló con los hombres en el Antiguo Testamento, Dios se encontró con ellos donde ellos estaban. Y les ofreció una oportunidad. Ven, sígueme. Sal de ahí. ¿Estás dispuesto tú a hacer una extensión de la voz de Dios y extender ese llamado al mundo? Somos expertos en llamar el pecado de los demás, pero somos hipócritas cuando nos paramos frente a los espejos. Nos gusta saber mucho los errores de los demás, pero nos hacemos los ciegos cuando se trata de ver los defectos nuestros. Eso no es ser cristiano. Sigue diciendo Cristo en el versículo
8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que, ¿qué cosa?, se arrepiente. En el cielo no hay victoria cuando tú sales acusando a tus hermanos. Pero cuando un hermano viene a ti y tú con amor, paciencia, cariño, extiendes las palabras de vida y tu hermano entiende en el error que ha caído, en el cielo hay ¿qué cosa? Regocijo. Aquí la victoria no está en cuántos tú has crucificado, sino cuánto has llevado a los pies de la cruz de Cristo. ¿Me están entendiendo? Número 11. El cristiano si tiene privilegio, y escuchen bien lo que estoy diciendo, el cristiano si tiene privilegio de parte de Dios, morir joven en un mundo apóstata por predicar la verdad, será un honor, porque eso es lo más cerca que estará a ser un héroe, un campeón de fe. Dar su vida por Cristo, el morir es ganancia. Cuando Dios llamó a Isaías, Isaías supo que su vida iba a correr peligro. Pero cuando el Señor le dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, ¿qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y cuando los 3 jóvenes se vieron en peligro, o adoramos y guardamos nuestras vidas, o nos quedamos de pie y morimos, ¿qué decidieron? Quedarse de pie. Y cuando en el tiempo de Daniel se puso el decreto que no se podía orar, que no se podía adorar a Dios, ¿qué decidió él? Ser fiel. Cuando José estaba en Egipto, ¿qué decidió él? Ser fiel. Todos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas, porque ellos entendían que morir por el evangelio era lo más cercano que podían ellos llegar a ser llamados héroes, campeones de la fe. ¿Cuántos reformadores siguieron estos pasos? Muchos. ¿Y nuestros pioneros? ¿Ellos también entregaron sus vidas de tal forma? No solamente la de ellos, pero la de su familia. Muchos de nuestros pioneros sufrieron muchos daños en su salud porque se desgastaron viviendo. ¿Para quién? ¿Para ellos mismos? No. Para la proclamación del evangelio de los 3 ángeles. Para la proclamación del mensaje de la vida eterna. Ellos se entregaron profundamente. ¿Qué nos dice a nosotros Romanos 6? Versículo 8 en adelante nos dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios, ¿qué cosa? Vive. Es preferible perder tu vida en esta tierra y no perderla al pecado, que vivir tu vida en esta tierra y perderla al pecado. ¿Y qué nos dice a nosotros? Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, aquí en la tierra, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque Pablo tenía tantas ansias de servir a su Dios que le daba igual vivir o morir. Pero prefería morir que vivir. ¿Saben por qué? ¿Cuántos tienen el privilegio de sellar su vida de la misma forma en que su Redentor la selló con ellos? Pero hemos crecido en una iglesia donde nos han dado mucho miedo con respecto a la muerte. Mientras que hombres en la historia salen a morir por este reinado y por aquel reinado y por este imperio y aquel imperio y por esta bandera y aquella bandera y por este partido y aquel partido, los cristianos que tienen la oportunidad de poder hacer algo grande con sus vidas, como entregarla en sacrificio para el evangelio, no, eso sí que no. Parece que ni siquiera aceptamos lo que la historia ha registrado de los reformadores cuando eran llevados a la hoguera. Que cada vez que los metían en la hoguera, ¿cómo morían ellos? ¿Con miedo? Reclamando, ¿por qué yo? Cantando himnos. Y no
nadie podía explicar cómo era posible que en el medio de esta muerte terrible de ser quemado vivo, no habían gritos de desespero, sino que salían cánticos llenos de paz. Eso significa ser cristiano. Eso significa ser parte del remanente del pueblo de Dios. Hablamos mucho de la crisis, hablamos mucho de la ley dominical, hablamos mucho de guardar el sábado, pero nadie está hablando de lo que tenemos que enfrentar. Recuerden, mis queridos hermanos, que la guerra que se viene es una guerra potente. La guerra que se va a desatar no es para los débiles. La guerra que se va a desatar no es para los cobardes. La guerra que se va a desatar no es para los que tienen falta de fe, sino para aquellos que han redoblado sus rodillas y se han entregado al Señor. Dios no da espíritu de cobardía a nadie. Dios no es cobarde. Para terminar, el 12. Verdaderamente, no sé por qué alguien quisiera ser un cristiano si no está dispuesto a seguir lo que la palabra dice. Porque para ser un cristiano no es para cobardes, no es para débiles, es solamente para los valientes. ¿Lo declara la palabra? Vamos a ver. Mateo capítulo 11, versículo 12 nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y quiénes arrebatan el cielo? ¿Los cobardes? Los valientes arrebatan el cielo. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas, ¿qué cosa? Valiente, no temas ni desmayes. ¿Cómo continúa el versículo? Porque yo soy tu Dios, que estoy contigo. Si tú tienes las Sagradas Escrituras hoy en tu teléfono, en la Biblia como tal físicamente, es gracias a ese espíritu de valentía que se levantó desde los tiempos de Abraham, que continuó hasta los discípulos, los apóstoles, que atravesó la edad oscura, la edad media, que empezó a levantar fuerza durante los 1800 y se extiende la palabra de Dios hasta el testimonio de Jesús. Y hoy en día tú puedes disfrutar de tener las Sagradas Escrituras. ¿Cómo tú vas a honrar el sacrificio de tu Señor Jesucristo y la de estos hombres, quedándote en tu casa sin compartir y sin hacer la obra que te toca hacer? Isaías 54:17 nos da una promesa, y con esto terminamos, porque es el llamado para los valientes. Y ya es hora que se levanten los valientes y los campeones de la fe dentro de la iglesia. La hermana White dice que para este tiempo se tienen que levantar sabios constructores que reconstruyan la muralla alrededor del templo, que reconstruyan la muralla alrededor de Jerusalén, que anuncien y que sean atalayas de las horribles y grandes crisis que vienen para este mundo. Nadie debe de ser tomado por sorpresa. La promesa en Isaías nos dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de ¿quién? De los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Así ha dicho ¿quién? Ha dicho Jehová. Es tiempo de conocer a Dios, porque la crisis que se viene, si tú dices ser cristiano, no vas a pasarla si no crees lo que declaran las Sagradas Escrituras. Si tú dices conocer a Dios, pues tienes que estar tú bien consciente a quién tú estás sirviendo, porque hay una guerra. No la puedes ver con tus ojos físicamente, pero hay una guerra allá afuera. Dice la hermana White que si nuestros ojos fueran abiertos y pudiéramos ver el campo de batalla por el cual nosotros estaríamos, hermanos, esto es serio. Los demonios constantemente están tratando de ganar una pulgada en nuestras vidas. La guerra espiritual que existe hoy a nuestro alrededor es tan mala como la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres estaban tratando de ganar pulgada por pulgada, de trinchera en trinchera. Es peor que la Segunda Guerra Mundial, donde habían bombas en el aire, en el suelo, bajo el mar, sobre el mar, por todas partes. La mortandad venía por todas partes. La guerra que está sucediendo hoy es más peligrosa que estas guerras. ¿Saben por qué? Porque no podemos sentirlas con nuestros sentidos humanos. Y por lo tanto estamos más dormidos que despiertos. Noten
¿Cuántas veces Cristo le dijo a sus discípulos, velad y orad? 3 veces. Oren, porque mañana es ¿qué cosa? ¿Cuántas veces fue Cristo a orar con su Padre en privado? 3 veces. Y las 3 veces que regresó, ¿cómo estaban sus discípulos? Como decimos en Cuba, en el quinto sueño. Pero me llama la atención que cuando vino el tumulto de personas, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y fueron a apresar a Jesús, ahí sale Pedro, ¡ah! Y le corta la oreja a uno. Pero si Dios no te llamó a cortarle la oreja a nadie, te llamó a que ¿qué cosa? Velad y orad. Pero estamos dispuestos a sacar la espada contra el otro. Pero no estamos dispuestos a ¿qué cosa? Doblar nuestras rodillas. No, mis queridos. Este evangelio no se gana sacando la espada. Este evangelio no se gana tirando bombas. Este evangelio no se gana acusando a nadie. Este evangelio se gana muriendo al yo y dejando que Cristo viva en ti. Dicen muchos que conocer la verdad del Padre y del Hijo no tiene nada que ver con salvación. Están completamente equivocados. Porque al tú no conocer quién es tu Dios, no vas a reconocer quién es tu general. Y al tú no reconocer quién es tu general, no vas a poder recibir su espíritu, no vas a poder recibir su aliento, no vas a poder recibir su poder, no vas a poder recibir su ánimo. Y por lo tanto, en el medio del campo, la batalla, vas a estar confundido. Y eso es exactamente lo que la hermana White vio en una visión. Ella vio una batalla donde ambos ejércitos se mezclaron y empezaron a luchar. Y dice ella que era una batalla arduamente impresionante. La gente era luchando. Y dice ella que se pasaban el estandarte de mano en mano. No se sabía quién era quién. Pero de repente hubo uno que llamó retirada. El Señor, Cristo Jesús, para que su grupo y su pueblo, ¿qué cosa? Se reuniera. Y dice la hermana White que cuando Cristo llamó a la retirada en esa visión, Satanás creyó que estaba venciendo. ¡Ja! Se están retirando. Pero no, era un plan estratégico. Dice que vino entonces un ángel y con el estandarte de Cristo empezó a ponerlo en mano, poniendo el estandarte de Cristo, y ahora se ve claramente quién está con el Señor. Y para cuando los soldados del enemigo se dieron cuenta, ya Cristo y el remanente se habían apoderado del castillo. Estamos en ese tiempo. Aparentemente somos un pequeño grupo, aparentemente no somos muchos, aparentemente somos débiles, aparentemente somos viejitos, aparentemente somos jóvenes inexpertos y creemos que el enemigo está ganando y el enemigo se cree que está ganando. Pero el ángel de Jehová está ¿qué cosa? Toma el estandarte de Cristo. Toma el estandarte de Cristo. Toma el estandarte de Cristo. Querida familia, ¿estás tú dispuesto a pararte en esta tarde? Ahí donde tú estás mirando a través de las cámaras, ¿estás dispuesto a levantarte en tu casa y recibir el estandarte en tu mano y decir, heme aquí, envíame a mí? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Les invito, mis queridas familias, si están dispuestos ustedes a recibir el estandarte de Cristo, ponte de pie ahora mismo. Ponte de pie ahora mismo. Declara frente a el único Dios verdadero y su Hijo Cristo Jesús. Declara frente al enemigo y sus demonios qué estandarte está en tu mano. ¿Cuál es el estandarte que importa? Amén. Recuerden, puede ser que no nos veamos aquí en esta tierra, pero un día estaremos todos juntos en el cielo como una gran familia. Y podremos mirarnos y decir, qué bueno. Qué bueno que estuviste levantando el estandarte de Cristo. Ahora miremos a nuestro Dios y miremos al Cordero y adorémosle. ¿Verdad? Oremos. Quédense ustedes parados. Yo me voy a arrodillar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder entender el llamado que tú nos haces hoy. De ser valientes y ser verdaderos cristianos que siguen a Cristo Jesús. Pedimos, Padre, que en cada persona que se ha levantado aquí en persona y a través de las cámaras, que puedan recibir de parte de la mano del ángel de Jehová el estandarte de tu Hijo Cristo Jesús. Que estén dispuestos a defender este evangelio, que estén dispuestos a compartir este evangelio, que estén dispuestos a vivir y morir por este evangelio. Danos tu fuerza, Padre. La palabra en Zacarías dice, no es con ejército y no es con fuerza humana, sino con mi espíritu. Padre, danos de tu espíritu. Que seamos llenos de tu poder para nosotros poder salir adelante
y como un coro que unánime canta se puede escuchar de nuestros labios, que la gloria y la honra sea para ti, oh Dios, y tu Hijo Cristo Jesús. Que de nuestras bocas salga el grito de los reformadores, la sola escritura. Que de nuestra boca salgan solamente las palabras del Evangelio de Cristo y que nosotros podamos testificar que te pertenecemos a ti, oh, tú único Dios verdadero, y tu Hijo Jesucristo a quien tú has enviado. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que Dios me los bendiga. Se pueden sentar.